Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. El 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la lucha contra el VIH-Sida. Desde hace muchos años sigue siendo un problema muy relevante y pues precisamente esta semana se trata de esto, de hablar de este tema, de ponerlo sobre la mesa, de abordarlo desde todas las perspectivas que se pueda. Así que invitamos a pues probablemente una de las expertas nacionales más relevantes, con más experiencia en el manejo de los programas contra VIH-Sida en el país, la doctora Andrea González. Vamos a escuchar su cápsula curricular y regresamos. Andrea González Rodríguez es médica egresada de la UNAM, con estudios de posgrado en salud internacional por la Universidad Miguel Hernández en España. Ha dirigido programas para el diagnóstico, atención y prevención de VIH, así como de infecciones de transmisión sexual en centros penitenciarios, dirigido a víctimas de violencia sexual, personas usuarias de drogas, trabajadoras sexuales y personas transgénero. Tuvo a su cargo la dirección de la Clínica Especializada Condesa en la Ciudad de México de 2008 a 2024. Es investigadora honoraria del Instituto Nacional de Salud Pública y experta en VIH-Sida. Bienvenida, doctora Andrea González. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación y un saludo a todos. El VIH es un virus que lo que termina provocando es una disminución de las defensas, ¿no?, del sistema inmune, y justamente provoca este síndrome de inmunodeficiencia. Afortunadamente, pues desde el inicio empezó a buscarse opciones de tratamiento, se lograron opciones muy efectivas de tratamiento, pruebas de diagnóstico, programas, y poco a poco, en todos estos 43 años que van de esta situación, pues se ha ido, digamos, compartamentalizando la situación. No es un problema generalizado, y eso también tiene sus problemas porque pues también lo ha ido dejando como en el olvido, como en ciertos sectores de la sociedad o con ciertas características que hacen difícil justamente llegar hasta ese último tramo. Pero también, pues gracias a todas las intervenciones que se han hecho, ha ido disminuyendo y también se ha ido diferenciando. En África tiene una cara, en América tiene otra, en Europa seguramente tiene otra, y eso pues también es un reto. Si hubiera que describir la situación de México, así en términos generales, ¿cómo la describirías? Bueno, desde 2003 tenemos acceso universal a terapias triples, que son terapias altamente eficaces para el control de la infección por VIH, y además que dan una característica que lo sabemos y se comprobó en 2011, que fue una de las grandes noticias a lo largo de la epidemia, que es que una persona que toma el tratamiento antirretroviral con adherencia y está en control virológico, es decir, indetectable, no infecta a otra persona. Entonces, el tratamiento es prevención. Y el acceso universal lo tenemos desde 2003, en los países de primer mundo y en Brasil desde 1997. En México fue hasta 2003 que tuvimos el acceso universal a terapias triples. Y luego pues hay otro momento que es muy importante, que es cuando en 2015 se reconoce que una combinación de dos antirretrovirales puede prevenir una infección por VIH con una eficacia con adherencia del 100% también, que es lo que llamamos profilaxis preexposición, que me parece que es el gran reto de América Latina. O sea, que no ha logrado tener acceso masivo en las poblaciones. Un elemento muy importante que ocurre a nivel mundial con las epidemias concentradas, como las dos epidemias concentradas más importantes son la de Asia, sobre todo marcada por la India,
Debo decirte que la India es el tercer país con mayor número de casos, siendo una epidemia concentrada. O sea, porque Sudáfrica tiene el mayor número de casos, pero es una epidemia generalizada. En cuanto a población, o sea, es decir, una prevalencia de más del 15% en la población general. En la India es una epidemia concentrada como la que tenemos en México. Lo que pasa es que tiene muchísimos habitantes. Entonces, se espera que en los próximos años sean más importantes las epidemias concentradas de los países asiáticos que están muy poblados, encabezados por la India, digamos. Y el problema que tiene la epidemia concentrada es que las epidemias concentradas están concentradas fundamentalmente en poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transgénero y personas que se dedican al trabajo sexual. Y una cosa que le ha costado muchísimo al mundo es esta parte de tener una epidemia en donde tenemos que incorporar servicios de sexualidad. Para empezar, donde tenemos que voltear a ver ese tema que muchos lo quieren esconder abajo del tapete. Así es. Y a poblaciones, pues, que están escondidas, que están relegadas, que están discriminadas. Yo creo que también ahí le agregaría usuarios de drogas intravenosas, que pues está también dentro de las principales afectadas, ¿no? Así es, y luego poblaciones con vulnerabilidad muy grave que están pues muy marcadas por la desigualdad, como pueden ser migrantes, personas privadas de libertad. Y un elemento muy importante es que si bien tenemos una epidemia concentrada, sí tenemos mujeres, y que esa epidemia de mujeres es una epidemia diferente, es una epidemia que está cruzada por violencia de género, por pobreza, por falta de acceso a servicios, más que por factores de riesgo. Y eso es un tema. Te diría una cosa, o sea, la condición social de las mujeres con VIH en México, o en España o en Estados Unidos, de alguna manera se parece a la de África. O sea, es decir, las mujeres afectadas son las más pobres. Insisto que la violencia de género tiene una representación muy grande en estos casos. Ahora, también en México hay un programa específico, hay infraestructura específica, se ha hecho y se ha logrado consolidar un esfuerzo muy importante institucional para poder tener diagnóstico, para poder tener tratamiento, para poder tener muchos de los servicios que requiere esta población, aunque está concentrada, pero justamente cuando se acerca a los servicios de salud para este tema, pues tiene acceso a otros tantos: prevención de violencia, ¿no? Atención de violencia, la consejería legal y muchos otros temas que van ahí de la mano. Y eso también es parte de lo que ha ido dándole forma a la situación que tenemos actualmente en el país, ¿no? Ahora, si hubiera que pensar en las intervenciones biomédicas, porque además también a mí algo que me gusta del tema es que pues tiene un componente biomédico y un componente social increíblemente grande, ¿no? De los dos lados. Entonces, si pensamos en los últimos 10 años, ya nos estabas diciendo algunos de los tratamientos, los esquemas, el tratamiento para que se haga el control virológico y el tratamiento para que no haya infecciones, ¿no? ¿Qué otras intervenciones biomédicas son casi cruciales de los últimos 10 años? Pues mira, desde 2015 una fundamental que desde mi punto de vista es la que ha contenido la epidemia en la mayoría de los países, y es la razón, o sea, el hecho de que no se haya logrado implementar bien en América Latina, desde mi punto de vista es la razón de que en América Latina no hayamos logrado contener al mismo nivel que las demás regiones, que es la profilaxis preexposición. Esto es la toma de medicamentos antirretrovirales previo a la exposición. En general, hay 3 esquemas. Uno es una píldora diaria, que puede ser diaria y en personas que no tienen una vida sexual y un nivel de riesgo cotidiano. Hay una propuesta a demanda que se toman 2 pastillas 2 horas antes y 2 24 y 48 horas después, que también es 100% eficaz. Hay otra versión con un inyectable que es un inhibidor de integrasa, cabotegravir, que está disponible desde hace tiempo, inaccesible para América Latina, ningún país tiene cabotegravir. Y es una inyección que se pone cada 2 meses. Es una inyección compleja, se tiene que poner en un servicio de salud. Y recientemente apareció con mucha eficacia ya en mujeres en África
un inhibidor de la cáspide, que es una inyección que se pone 2 veces al año, ¿no? Sin embargo, pues ahí tenemos un problema con el costo. El costo es, cuesta $40 ese tratamiento y se vende en $40,000 al año. 2 inyecciones por 40, es decir, es inaccesible para la mayoría de los países, ¿no? Entonces, este mecanismo de PrEP en América Latina, solo Brasil ha logrado hacerlo masivo, tiene más de 50,000 personas en PrEP. El resto de los países en América Latina no ha logrado tener cobertura de PrEP. En la Ciudad de México hay una cobertura de más de 10,000 personas en PrEP, que es la que tiene la mayoría de las personas en PrEP. Pero te doy un ejemplo, Londres, que tiene más o menos el mismo que la Ciudad de México, tiene 60,000. Entonces, digamos que los nuevos problemas que tenemos, porque sabemos que hay un incremento muy grande de la incidencia de los nuevos casos de otras infecciones de transmisión sexual, como sífilis, gonorrea y clamidia, pero esas infecciones no hay PrEP. Es decir, son infecciones bacterianas y se tienen que tratar, y no hay manera de prevenirlas. Hay ahora una cosa con tratar de prevenir con Doxipep, sí. Lo que pasa es que no está claro la utilidad y la forma de implementar Doxipep, porque pues sí tiene afectaciones en el microbioma y que además es un elemento muy importante para personas que se infectan de VIH, y resistencias, sobre todo en otros casos de infecciones, de otro tipo de infecciones. Oye, además de los medicamentos, me imagino que también en la parte biomédica las pruebas, ¿no? Se han ido modificando, son ahora muy sencillas, se pueden hacer en cualquier lugar. Yo he visto los carritos de la Secretaría y de la Condesa que están ahí, entras, te hacen tu prueba, y hay muchísimas opciones de pruebas para acercarte al diagnóstico. Ya la parte confirmatoria y ya la parte de laboratorio mucho más compleja, pero también esto ayudó a facilitar el diagnóstico. No sé si se venden libremente en las farmacias, pero me imagino que cualquiera puede tener acceso a una prueba de VIH, ¿no? Ya se inició, ya se aprobó por COFEPRIS hace 2 años las pruebas rápidas, y yo te diría que hay pruebas rápidas de diferente plataforma, con lo cual en realidad tú puedes hacer un diagnóstico completo con pruebas rápidas, ¿no? Porque hay de plataforma diferente. Se diagnostica el VIH con 2 pruebas positivas de plataformas diferentes. Sí, también es un tema delicado, complejo, el diagnóstico. Hay mucho estigma alrededor del diagnóstico de VIH. Muchas veces no se sabe qué hacer. Quizá un poco derivado del éxito de los tratamientos para el VIH, como que esta obsesión que había por el uso del condón se relajó un poco, y seguramente que pues, por ahí empezaron a entrar otras infecciones de transmisión sexual porque ya no había esa barrera que se pensaba inicialmente usar para el VIH, pero pues que también frenaba la sífilis, la gonorrea, la clamidia, ¿no? Y que ahora no hay esa barrera. No sé si esta apreciación es correcta o no. Yo creo que sí, pero no solo. Hay un factor, la pandemia de COVID y el cierre de todos los espacios para las personas jóvenes creó secuelas que creo que muchas apenas las estamos viendo. Uno de los elementos es que se cerraron los bares, los sitios de encuentro, los hoteles, ¿no? Entonces, en una epidemia que está concentrada en poblaciones pues que tienen espacios para encontrarse y espacios que están marginados socialmente, digamos. El cierre de todos esos espacios creó una circunstancia muy compleja. Y concretamente, en el caso de los hombres que tienen sexo con hombres, una epidemia que en 2019 estaba iniciando, pero que se instaló a mucha velocidad a través de fiestas privadas frente a los cierres, que es la epidemia de consumo de cristal. Y el tema no es la droga, ¿no? El tema es que cambió el comportamiento e incrementó muchísimo el riesgo. Entonces, eso está, desde mi punto de vista, claramente considerando un incremento en incidencias de sífilis, pero fue, por ejemplo, el brote en Pox. El brote en Pox, que fue posterior a la pandemia, ¿no? Fue un brote que ocurrió en grupos de hombres que tienen sexo con hombres, también a partir de estos comportamientos ligados al consumo sexualizado de cristal. Que hay justamente se consumen
drogas psicoactivas, fármacos o sustancias psicoactivas que modifican la conducta el comportamiento, y desde luego, exacto. Pues todas las medidas de precaución se hacen a un lado también. Y un elemento más, Mauricio, que es muy importante considerar es que en los últimos años, que eso ya tiene tiempo, hay un incremento en la violencia, en el contexto de violencia en el que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes inician su vida sexual. Y la violencia siempre es un espacio que impide la posibilidad de protección, todo tipo de violencia, ¿no? Desde la negociación del uso de condón hasta la posibilidad de acceder a servicios de prevención. Ahora, pensando en los últimos 10 años, desde la perspectiva social, las intervenciones sociales más relevantes para el control de la epidemia de VIH, ¿cuáles crees que han sido? Primero, visibilizar a los grupos y vincular a la sociedad, ¿no? A las organizaciones. Y incorporar, se le pueden llamar organizaciones, se les pueden llamar comunidades, se les puede llamar población afectada, pero incorporar a esas personas en el caso de la epidemia que está dada por riesgos, como es el caso de la epidemia en hombres que tienen sexo con hombres y en mujeres trans, pues es incorporando esas poblaciones. Y te doy un ejemplo y de por qué es tan importante. Por ejemplo, en PrEP, la consulta de PrEP es una consulta de sexualidad. Entonces, en el momento en que una persona tiene que ir con un médico... El PrEP es el preexposición. O sea, te dan una pastilla por si vas y tienes riesgo, pues que no te contagies. O posexposición, que es porque tuviste el riesgo, ¿no? Entonces, si vas con un médico, con una enfermera, la verdad es que la gran mayoría de los médicos y las enfermeras de nuestro sistema de salud, de nuestros países, no están capacitados y la sexualidad es un tabú y la sexualidad les asusta. Y ese susto que tienen se convierte en un acto de discriminación y de rechazo a la persona que está pidiendo la intervención. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud sugiere el uso de promotores comunitarios para las intervenciones de prevención, incluido el PrEP y el PEP. Y esas personas, pues evidentemente no se asustan, ¿no? O sea, no hay este acto de rechazo que se traduce en discriminación. O sea, cuando se piensa que la discriminación es una decisión que en muy pocas gentes ocurre, de yo no voy a tratar a una persona y que lo diga abiertamente, pues eso no es. O sea, la discriminación tiene que ver con el desconocimiento, con el tabú y con la incapacidad para respetar que la vida sexual de una persona está dentro de la autonomía de esa persona y que uno no es nadie para juzgar. Ahora, el incorporar a los colectivos, a las organizaciones de la sociedad y tal, y hacer la consejería entre pares, ¿no? Que creo que ese también es otro de los logros. Y hacer intervenciones también con grupos vulnerables, ¿no? O sea, personas en situación de calle, personas privadas de la libertad, hacer algo con personas de movilidad. En los grupos vulnerables, en donde no hay colectivos y no se hace, en general es muy difícil, por ejemplo, es muy difícil pensar en un trabajo de pares en trabajadoras sexuales hombres, por ejemplo, pero en personas en situación de calle, etcétera, ahí lo que es muy importante es reconocer, que también le cuesta mucho a la medicina reconocer eso, que para internarse y reconocer fenómenos sociales que incorporan un incremento del riesgo a la transmisión del VIH se requiere de las ciencias sociales. O sea, y para eso existen las ciencias sociales también. Entonces, no todo lo saben los médicos y las enfermeras. Esta incorporación de personas de las ciencias sociales para poder acceder a las poblaciones vulnerables, el hecho de hacer políticas públicas específicas para el acceso en poblaciones, muchas veces en estas poblaciones, pues sí, hay que de alguna manera resolver la normativa y los lineamientos de los programas para que puedan acceder, hay que flexibilizarlos, ¿no? La normativa es un lineamiento que debe usarse en favor de los derechos de las personas, ¿no? Una persona que no tiene acta de nacimiento y que por lo tanto no tiene credencial de elector y que tiene VIH, ¿puede acceder o no puede acceder al tratamiento? Pues según la Constitución mexicana puede acceder al tratamiento. Entonces la normativa se tiene que aplicar en ese sentido. O sea, el lineamiento es una normativa para poder tener rendición de cuentas y para poder tener organizado un servicio, pero no para negar el acceso. Entonces, en los grupos vulnerables esa parte es fundamental. Sí, el irlos vinculando y
Y qué difícil la portabilidad de los servicios, ¿no? O sea, imagínate una persona que entra al IMSS y empieza su tratamiento en el IMSS, que además es especialmente burocrático con este tema, pero después que tenga ISSSTE o que después tenga servicios de Pemex o de las Fuerzas Armadas, ya lo quiero ver, y que, ¿no? Y mejor dice, voy a las clínicas de la ciudad o a las del estado, porque lo otro está hecho una maraña administrativa, ¿no? El gran problema de la continuidad de tratamiento respecto de la afiliación en las diferentes instituciones se tiene entre el IMSS y IMSS Bienestar, o lo que haga la Secretaría de Salud. Y la verdad tiene que ver mucho con que la mayoría de las nuevas infecciones ocurren jóvenes. Y los jóvenes, la mayoría son estudiantes. Y entonces el tema de tener IMSS y dejar de tener IMSS es una cosa que va a ocurrir. O la informalidad laboral, ¿no? Que hace que, por ejemplo, personas, yo vi casos de personas que 5 veces en un año cambiaban de institución, porque estamos hablando de personas jóvenes, ¿no? Entonces esto descontinúa tratamientos y hace imposible una política de prevención integral. Cerca del 30% de las personas con VIH cambian de institución anualmente. Y eso, pues sí, complica muchísimo. Y yo no creo que sea más burocrático el IMSS que la Secretaría. Creo que todas las instituciones son burocráticas. La clave todas es se cuecen habas. Sí, no en todas. O sea, ese no es el tema. Justo el tema es no tener sistemas complementarios que permitan que se tenga la información en ambas instituciones. Es decir, es un tema de coordinación de las instituciones. Todo se lo dejamos a los usuarios. Sí, que no están interconectadas, ¿no? No están interconectadas. Y la parte de poblaciones vulnerables, yo te diría que en mi experiencia, por ejemplo, el caso de las mujeres y los adolescentes es súper difícil. O sea, tú diagnosticas en una institución como la Clínica Condesa a un adolescente de 15 años que no le ha dicho a sus papás que tiene infección por VIH y de pronto entra a la preparatoria, tiene IMSS y tienen que decirles, y si tú le quitas el tratamiento por ese hecho, lo más probable es que no lo continúe. Y lo más probable es que se muera, ¿no? De SIDA, en una época en donde nadie debería morirse de SIDA. Y en el caso de las mujeres también, y lo he visto hacia los dos lados, porque una mujer, insisto, son mujeres con mucha violencia de por medio, muy poco acceso, bajo nivel educativo, aprendió a ir a una institución del IMSS cuando se diagnosticó, ¿no? En general la diagnosticó porque su marido se murió o se enfermó y de pronto, digo yo, de este caso te puedo hablar, o sea, es decir, se muere el marido y le quitan la seguridad social. Entonces, aprender a ir a otra institución cuando tiene miedo del estigma, miedo de la discriminación y ya aprendió a ir a un lugar. O sea, entonces sí, hasta físicamente está en otro lado que no le queda, pues. Que no le queda. Entonces, en realidad, ese tema de las poblaciones vulnerables, pues es un tema, pues que ojalá se pueda pensar en un tema efectivamente de coordinación entre las instituciones. Integral, ¿no? Ya de hecho, ya con esto nos has ido poniendo cuáles son los retos. Hay muchos retos en la parte social, administrativa. Desde luego el estigma, la discriminación se tienen que erradicar lo antes posible, pero también hay un par de retos muy grandes en la parte biomédica y creo que ha estado volteándose a ver el tratamiento, incluso ya como preventivo tratamiento, y las vacunas no llegan. ¿Qué onda con ese pendiente? Había mucha expectativa sobre la última vacuna, que fue la vacuna Mosaico, que se detuvo el estudio. México participó, se detuvo el estudio porque no funcionó. Pues la verdad es que hay pocas expectativas ahora de vacunas. Hay una que está Moderna intentando ver ahora. Con RNA, ¿no? A propósito del éxito de las de COVID. Y hay también pues algunas cosas de cura, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, pues sí, el caso del paciente de Berlín, por ejemplo, que fue una persona que con un trasplante de médula ósea tenía infección por VIH y dejó de tenerla. Y hay mayor avance. Se detuvieron bastante las investigaciones de VIH con la pandemia de COVID porque pues, los especialistas eran los mismos, ¿no? Eran los infectólogos los que estaban. Pero bueno, están otra vez avanzando y ahí pues es lo que yo llamo ciencia ficción, hablando de
de terapias que son parecidas. Pero sí es el gran pendiente, ¿no? Yo creo que, de hecho, la vacuna de sincicial respiratorio, de virus sincicial respiratorio, estaba pendiente desde hace mucho y ahí está ya, ¿no? La vacuna de dengue, ahí está ya la vacuna de dengue. Entonces creo, no sé, hay dos grandes pendientes de vacunas que son una nueva, mejor contra tuberculosis y la de VIH. Esa, qué increíble tanto que se le ha metido. Seguramente la industria de los antirretrovirales algo ha tenido que ver con el desarrollo favorecido de los medicamentos, pero también es un reto biotecnológico, inmunológico, la protección contra el VIH. Así, ¿no? Es, y luego está el reto de ser una sociedad más civilizada, una sociedad que efectivamente no discrimine, una sociedad más igualitaria, y un reconocimiento de parte de la medicina de que no lo sabemos todo y que necesitamos otros actores. Se habla mucho de que lo único que se necesitan son pruebas y tratamientos. Pues no, o sea, es decir, la sexualidad es un tema y discriminar por un acto de sexualidad es un acto muy violento contra una persona. Entonces, discriminar a las personas que tienen VIH, aunque... o sea, es realmente un acto reprobable y de alguna manera las nuevas infecciones de VIH son una derrota social. Sí, y ahí está el gran pendiente. Yo creo que ya hay que usar las herramientas biomédicas que se tienen y con estrategias así inteligentes, diversas. Si tuvieras que recordarle en un medio minuto al público en general cómo se previene la infección del VIH. Básicamente es utilizar, o sea, sigue siendo el condón la medida más eficaz para evitar una epidemia con VIH. Es el uso de condón. Actualmente existen dos intervenciones, la profilaxis preexposición y la profilaxis posexposición para VIH, que es el uso de antirretrovirales para prevenir infecciones, para lo cual se necesita tener espacios de apertura para hablar de sexualidad y hablar de prevención de infecciones de transmisión sexual. Pues con eso nos vamos, doctora Andrea González, expertaza en VIH y atención integral de las ITS, infecciones de transmisión sexual. Muchísimas gracias, Andrea, te mandamos un abrazote. Muchas gracias a ti, un abrazo. Pues con esto nos tenemos que ir volando, ya ven, toda la semana se trata de hablar de esto, es un problema multidimensional, una parte médica, biológica, pero un componente social increíblemente complejo. Así que, pues cuando menos esperamos haber detonado el interés y la reflexión para que lo discutan, lo desarrollen y tratemos juntos de construir un mundo mejor. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Quédense en sintonía de Radio Universidad. Nos escuchamos la próxima semana. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE, coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0 Radio UNAM. Experiencia sonora.